A grabar. Muy bien, la clase de hoy es una clase muy corta, pero llena de preguntas que pueden ser potencialmente de examen. ¿Dónde están? ¿En qué nos quedamos? Aquí. Muy bien, vamos a ver puntos que generan mucha confusión. Ok. Hasta aquí nos quedamos la vez pasada, que no deben de confundir cómo estamos viendo al corazón. ¿Ok? Vimos estas imágenes y el día de hoy vamos a ver cómo se tabica el corazón. Todo esto lo vimos. Muy bien, aquí cómo estamos viendo al corazón. Lateral. Una vista lateral. Eso es lo que tienes que entender. ¿Ok? Eso es lo que tienes que entender, que esta es una vista lateral. Esta estructura de aquí, ¿cómo se llama? Tronco arterioso. Tronco arterioso. Esta de aquí. Del cono. Cono o bulbo. Me gusta más llamarle como bulbo. Esta de aquí. Ventrículo. Ventrículo. ¿Y esta de acá? Aurícula. Aurícula. Muy bien, lo estamos viendo de lado. Ustedes observan que esto es un conducto completo. Muy bien. ¿Qué dijimos que se forma del tronco? Dos cosas. La pulmonar y la aorta troncal ascendente. La aorta ascendente y la arteria pulmonar. Del bulbo, Las cámaras de salida, que son el las cámaras de infundíbulo y el salida. vestíbulo aórtico. Ok, del ventrículo los ventrículos y de la aurícula las aurículas. Muy bien, aquí lo estamos viendo de lado, pero necesito una imagen que sepan que en un inicio no hay dos vasos aquí, ni hay dos cámaras de salida, ni hay dos ventrículos, ni hay dos aurículas. No los hay porque no se ha dividido este tubo cardíaco. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pongan mucha atención en esta estructura que es muy importante para la clase de hoy. Se llama canal auriculoventricular, esto de aquí. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo estamos viendo de qué manera. Frontal. Desde adelante, una vista anterior, sí, una vista frontal. Okay, alguien estaba chateando, va a entrar. Muy bien. Entonces, vamos a destaparlo. Vamos a destapar. Ahí está. Aquí estamos destapando la parte de adelante nada más. ¿Ok? Este es un corte que pasó muy adelante. Si me regreso, hagan de cuenta que estoy cortando aquí. Entonces, solamente voy a ver el tronco, el bulbo y un agujero aquí, que es el agujero, ¿sí? Bulbo ventricular. ¿Ok? Esta es esta imagen. Aquí, destapé lo de adelante. Tronco, cono bulbo, ¿sí? Y un agujero que está, perdón, déjenme corrijo este corte. Este corte, voy a quitarlo, pasó prácticamente un poco así. Agarró el tronco, el bulbo, un poco del ventrículo, ¿ok? Y el agujero que vemos es este que está aquí, el agujero auriculoventricular. Muy bien, aquí está, tronco, cono bulbo, ventrículo y el canal auriculoventricular, ¿ok? Pero no veo las aurículas. ¿Por qué no veo la cavidad de las aurículas? Porque el corte pasó, no puede pasar por todos lados. Para ver las aurículas tendría que haberlo cortado así. Y ese va a ser otro corte que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces, para que se lo imaginen. ¿Ok? Este es un corte muy anterior. Cono, tronco, cono, ventrículo, canal aurícula, la aurícula. Ese otro corte del cual les hablé es este de aquí. Aquí nada más estoy viendo aurícula y ventrículo. ¿Y qué pasó con el tronco y con el bulbo? Se vinieron en la pared anterior, ¿ok? Se vinieron en la pared anterior, ¿ok?
Entonces, nada más estoy viendo esta gran cavidad, que es la aurícula, y esta gran cavidad, que es el ventrículo. ¿Ok? Solo hay una aurícula, solo hay un ventrículo. Muy bien. Aquí vamos a empezar la división de todo, la tabicación de todo el corazón. Punto número 1 que tiene que ocurrir para que esto se lleve a cabo es que el canal auriculoventricular es muy pequeño. Es muy pequeño. Entonces, ¿qué tiene que pasar con él? Se tiene que ampliar. ¿Ok? Se tiene que ampliar y ese es el punto número 1. Ahora sí, ya hay mayor comunicación entre esta aurícula y este ventrículo. ¿Ok? Muy bien. Es muy amplio. Entonces, ahora sí vamos a empezar a dividir todo. Yo les digo que lo más importante dividir primero es esta estructura que se llama canal auriculoventricular. ¿Quién va a dividir el canal auriculoventricular en dos? Pregunta examen. Los cojines Los endocardíacos. cardíacos. Los Endocárdicos. cojines endocárdicos. Los cojines endocárdicos. Esa es una pregunta de examen. ¿Ok? Tienen que aparecer los cojines endocárdicos en esa zona. ¿Ok? No vamos a ver todos los factores de transcripción. Necesito ahorita estructuralmente que sepan que ahí tiene que aparecer los cojines endocárdicos. Muy bien. ¿Qué pasa si esto no se forma, estos cojines endocárdicos? Va a haber muchas consecuencias, pero la más evidente, ¿cuál va a ser? Una interauricular, ¿Una qué? conexión interauricular. Va a haber una comunicación aquí auriculoventricular, ¿sí? Y aquí se tienen que formar, bueno, avanzamos un poquito. Se forman los cojines, aquí se tiene que formar una válvula del lado derecho y aquí otra del lado izquierdo, ¿ok? ¿Cómo se llaman esas válvulas? Tricúspide y bicúspide. Tricúspide y mitral. Esta de 3 es la del lado derecho, vean esta mnemotecnia, y esta de 2 es la del lado izquierdo. O sea, esta aparece en teoría una I y esta una D. ¿Ok? Entonces, tricúspide, mitral o bicúspide. ¿Ok? Si no se forma esto, va a permanecer esta misma estructura como era antes. Si antes se llamaba canal, va a seguir con ese nombre de canal auriculoventricular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primer punto importante, que se formen los cojines. ¿Por qué son tan importantes los cojines? ¿Por qué creen? A ellos se va a funcionar los septum. Porque hacia los cojines se van a dirigir todos los tabiques que se formen. ¿Ok? Todos se van a dirigir hacia ahí. Todos ocurren al mismo tiempo. Así, todo rápido ocurre, pero no lo podemos estudiar así de rápido. Entonces, nos tenemos que ir por partes. Vamos a enfocarnos en esto de aquí, en cómo de ser una aurícula se va a convertir en dos aurículas. Muy bien. Ok. Esto es muy sencillo. La aurícula, para dividirse, necesita de básicamente dos elementos, solamente dos. Se llaman dos tabiques. Y estos nombres son los únicos que tienen lógica porque es el primer tabique y el segundo tabique. Tabique se dice septum, entonces van a escuchar que frecuentemente intercambio la palabra de tabique o septum. El primer tabique, ¿cuál es? ¿El del lado derecho o el del lado izquierdo? Todo eso tienes que saber. ¿Cuál de estos dos? Este es el 1 y este es el 2, o al revés. Este es el 1 y este es el 2. ¿Cuál es? ¿El de la derecha es el 1 o el de la izquierda o cuál es? Izquierda. De la izquierda es el 1 y de la derecha es el 2. Muy bien, todo esto es muy importante que te orientes, ¿ok? Voy a seguir dejando la D y la I, ¿ok? Este es el 1, porque va a ser el primero que va a aparecer y vamos a estudiarlo. ¿Qué forma tiene este tabique? Pregunta de examen. ¿Qué forma tiene? Semilunar. Forma semilunar. Todos los tabiques del corazón se parecen entre ellos y todos tienen forma semilunar. Muy bien. ¿Hacia dónde se dirige este tabique? Hacia el cojín. Hacia el cojín endocárdico. Muy bien.
Este tabique, el primer tabique, septum primum, tiene un comportamiento quizá muy complejo en él. ¿Cómo se comporta este tabique? ¿Qué características tiene? ¿Alguien sabe? ¿Qué va a ocurrir en él? Tiene una zona de apoptosis. Una zona de apoptosis. Eso es más tardío. Inicial, antes de eso. ¿Cómo se comporta este tabique? Pues, va a crecer, quizás la capacidad de hacer el foramen. Ok, va a estar creciendo, ¿sí? Ok, pero tiene una particularidad este tabique. Se dirige hacia los cojines, ya lo vimos. Pero, ¿qué sucede en él? A este borde le vamos a llamar de una manera porque no se cierra completamente. Esta es la peculiaridad de este tabique. No se cierra completamente. ¿Hasta qué momento se va a cerrar? Cassandra, no te escuché. Ah, es que yo mencioné ahorita que hasta que el foramen secundum ya esté hecho, o sea, la zona de apoptosis ya esté listo, hasta ese momento se va a hacer Así es. primero. Este tabique es muy importante y es muy inteligente, que nunca se va a cerrar hasta que haya otra comunicación, ¿ok? De hecho, si se cierra y no hay otra comunicación, pudiera ser un problema para el feto. Entonces, a este borde de este tabique le vamos a llamar de una manera. ¿Cómo le llamamos? El foramen. Foramen primum. Foramen primum o primer agujero. Ostium o foramen o agujero son sinónimos. Las tres palabras son sinónimos. Ostium, foramen, agujero. Lo vamos a usar de manera indistinta. Entonces, en el primer tabique se forma el primer agujero. Hasta ahí todo concuerda y todo tiene lógica. ¿Ok? Muy bien, pero este agujero, que es el borde en realidad, es la parte más baja de este tabique, no se va a cerrar hasta que empiece a haber apoptosis en la parte más alta de este tabique. ¿Ok? Esta apoptosis va a empezar a coalescer. ¿Qué significa esta palabra, coalescer? Esto que van a ver que está ocurriendo ahí, que va a pasar. Tanto agujerito que hay ahí hasta que se juntan. ¿Ok? Y ahora tengo otro agujero. ¿Qué nombre le pongo a este agujero? El foramen secundum. Foramen secundum. Entonces, este es un tabique muy inteligente, que en algún momento va a tener dos agujeros, el primero y el segundo. ¿Ok? Y esta es la pregunta que les puse de examen, que yo no sé por qué la sacaron mal. En el primer tabique, en la primer tabique va a haber el primero y el segundo agujero. ¿Ok? Esto es importante. El segundo agujero está en el primer tabique, en el del lado izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar con el primer agujero? Se va a cerrar. Ya no lo necesito. ¿Para Desaparece qué? con la Sí. ¿Cómo va a desaparecer? Pues en realidad, completando su fusión. Así. Entonces, ya no tengo primer agujero. Solamente tengo el primer tabique con el segundo agujero. ¿Quedó claro esto? ¿Ok? Tengo el primer tabique con el ostium secundum. Tengo el septum primum con el ostium secundum. ¿Ok? Muy bien. Primera parte. Segunda parte. No solamente es un tabique. Les dije que había dos. El segundo tabique, ¿de qué lado está? Del lado Derecho. del derecho. Del lado derecho. Así es. Entonces, yo lo puedo ver. Si me pudiera meter al corazón, yo lo vería desde la aurícula derecha. ¿Ok? Si yo me metiera a la aurícula izquierda, veo al segundo tabique. A través del foramen. Muy buena respuesta. Solamente a través del foramen lo pudiera ver. Pero el resto que veo es el primer tabique. Muy bien. Entonces, este segundo tabique también se dirige hacia los cojines endocárdicos y me deja, al igual que el primero, un agujero muy grande.
que es de forma ovalada. ¿Cómo se llama este agujero? El agujero oval. Agujero oval. Perfecto. Entonces ya tengo 2 tabiques, cada uno con un agujero. ¿Ok? En el primer tabique tengo al segundo agujero. En el segundo tabique tengo al agujero oval. ¿Queda claro esta parte? Eso siempre es de examen. Adelante. Es que tengo una duda. Entonces sería incorrecto como que decir que los cojines endocárdicos también como que forman parte de, o sea, como del, es que no sé cómo mencionarlo, pero del foramen premium. O sea, porque en sí como que pues el espacio es entre pues el tabique y el cojín, o sea, o no. Ok. En esta imagen no lo logras ver claramente. Sí es, hijo, tu pregunta también tiene muchísima, es muy interesante tu pregunta. Porque sí, participa el cojín endocárdico para que esto ocurra de manera adecuada, pero en sí el agujero, les dije que tiene forma semilunar. Si yo esto lo viera de lado, vería un tabique así, de esta manera, ¿sí? Pero el agujero estaría así. ¿Ok? Es decir, aquí estaría el cojín endocárdico, pero en realidad el agujero sí forma parte solamente del primer tabique. ¿Ok? Pero si me preguntas, entonces, o sea, la respuesta te la puedo como que resumir de esta manera. El primer agujero está en el primer tabique, muy cerca del cojín endocárdico, muy cerca del cojín endocárdico. Tal así que cuando no hay cojín endocárdico, se afecta este agujero. Definitivamente que permanece el agujero. Sin embargo, podríamos definir que todo el borde de este agujero es del primer tabique. ¿Ok? Muy, muy buena pregunta. O sea, sí tienen mucha relación, pero lo tenemos que definir claramente como que el primer agujero está en el primer tabique, no está en el cojín endocárdico. Es un vecino cercano. Y lo que le pasa al vecino, te puede afectar. Entonces, es un vecino muy cercano el cojín. Muy bien, más dudas. Doctor, en caso de ausencia de cojinete endocárnico, ¿puede llegar a fusionarse el tabique interverticular con el... No. Muy buena pregunta. No quería mencionar, la ausencia del cojín endocárdico nos afecta muchísimo, nos afecta prácticamente todo. Pero ahorita te voy a decir por qué, porque no hemos hablado del interventricular. Nos esperamos un poco. ¿Ok? Okay. Muy bien. Segundo tabique. Solamente hay un agujero que se llama agujero oval. Muy bien, está del lado derecho. Muy bien. Y al formarse el segundo tabique, pasa algo muy interesante con el primer. Al formarse el segundo tabique, pasa algo interesante con el primero. ¿Qué será? Yo les digo que sucede esto que está pasando aquí, tanto que se desprende del techo de la aurícula. ¿Ok? Aquí esta parte de aquí. Entonces, este funciona como una compuerta. Solamente está sujetado de abajo y funciona como una compuerta. Dejo tantito de compartir. Aquí tengo, bueno, en la mano nada más tengo este post-it. ¿Ok? Si el post-it lo sujeto de arriba y de abajo, pues no se puede mover adecuadamente. Pero si lo dejo libre de arriba, vean cómo se puede inclinar el post-it. ¿Ok? Entonces, eso mismo pasa con este tabique. Eso mismo pasa con este tabique. Se desprende la parte alta y se vuelve una compuerta. Todo esto, esta compuerta es de un solo sentido. ¿Ok? La sangre podrá pasar de un lado al otro. ¿De qué lado a qué lado puede pasar la sangre? De la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Solamente puede pasar de aquí
para acá. ¿Ok? ¿Qué pasa si la sangre empuja en el otro sentido? Se cierra la compuerta. Se cierra esta compuerta. Entonces, como es de un solo sentido, esto se cierra y no pasa. Es decir, rebota. ¿Ok? Entonces, esto funciona como una válvula. Solamente hay un sentido del flujo. Siempre es de derecha a izquierda. ¿Ok? Esto te va a servir mucho para la siguiente clase. Muy bien. Y ya tabicamos la aurícula, ya tabicamos el canal. ¿Cómo se tabica el ventrículo? Por el crecimiento de una zona membranosa y una zona muscular. Tiene una zona membranosa y una zona muscular. La zona muscular es la parte más baja y más gruesa. Y hay una zona membranosa que, en mi opinión, es la más complicada de entender. Y es el sitio donde más frecuentemente ocurren los defectos en el tabique, en la tabicación del corazón. ¿Qué tiene que ocurrir? Que de los cojines endocárdicos cae como un telón la porción membranosa. Vuelvo a los comentarios que hicieron, que si hay un defecto, en los cojines, también va a haber un defecto en la porción membranosa. ¿Ok? Muy bien. Se forman las válvulas. Necesito ponerlo de lado para que... Aquí está. ¿Ok? Pero no solo los cojines participan en esta tabicación. Pongan atención en esta región de aquí. Esta es la aurícula. Este es el ventrículo. Acá estaría el tronco y el bulbo. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza la porción muscular, de abajo hacia arriba. Olvídense ahorita de todo lo demás. Vean la porción muscular. Y se forma la porción muscular. Pero ¿qué sucede? Que queda todo este espacio más superior comunicado. Tienen que participar 4 elementos. 2 cojines endocárdicos, el anterior o ventral y posterior, dorsal, ¿sí? Y 2 crestas o rebordes que están formándose en el bulbo. Y estas dejan caer su telón para formar la porción membranosa. ¿Ok? Este esquema del doctor a mí me aclaró mucho. Me enseñó que la tabicación de las aurículas tiene solamente 2 elementos. La tabicación del ventrículo tiene 1, la porción muscular, 2, la porción membranosa que viene de un cojín, 3, la porción membranosa que viene de otro cojín, 4, la que viene de un reborde vulvar y 5, la que viene del otro reborde vulvar. Entonces, les devuelvo una pregunta. ¿En cuál será más fácil que haya fallas? ¿En el que tiene 2 elementos o en el que tiene 5 elementos? El que tiene 5 elementos. En el que tiene 5 elementos. Pero en el examen no te va a venir así. En el examen siempre viene una pregunta clásica que es, ¿cuál es uno de los defectos cardíacos más comunes que vas a ver? Y viene comunicación interauricular, comunicación interventricular. ¿Cuál es? Comunicación Comunicación interventricular. interventricular. Comunicación interventricular. Pero tú ya entendiste por qué es esto y no te lo estás macheteando. Tú ya aprendiste, pues, que en algún momento en este equipo puede faltar un cojín y me queda un hueco aquí. Puede faltar otro cojín, perdón, este reborde vulvar, o puede faltar un cojín y me queda un hueco aquí, en la porción membranosa del tabique interventricular. ¿Ok? ¿Dudas de cómo se tabica la aurícula o cómo se tabica el ventrículo? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Por último, nos queda tabicar el tronco y el bulbo. ¿Cómo se va a tabicar el tronco y el bulbo? Púa.
Van a venir células de la cresta neural para formar la división. Así es. Vienen células de la cresta neural, se ponen como si fuera una escalerita aquí, como esta escalera, pero luego hay un paso importantísimo que tiene que ocurrir. ¿Cuál es? Tienen que rotar en espiral, ¿ok? Tienen que rotar en espiral. Yael, adelante. Yael, levantaste la mano. ¿Escucha? ¿Me Sí. escucha? Sí, ¿ya te escucho? Ah, que quería preguntarle que... ¿Sí, se me escucha? Sí. Puedes apagar tu cámara para ver si mejora tu audio, si gustas. O escribir tu pregunta, porque ya dejé de escucharte. Sí, dime, Yael. Te escuchamos. Ok, Yael. Muy bien. Vamos a responder a tu pregunta. Esta imagen nos ilustra mucho porque esta imagen nos cambia todo nuestro panorama que habíamos visto. Estamos viendo de lado, ¿ok? Estamos viendo de lado toda la tabicación. Dijimos que esto era aurícula, dijimos que esto es ventrículo, dijimos que esto era tronco, dijimos que esto era bulbo. Ok, ya vimos cómo se tabicaban las aurículas, pero lo vimos de frente. ¿Cómo se vería esto de lado? ¿Cómo se vería de lado? Así. Primero se forma un tabique en forma semilunar. Quizá esto aclare también la pregunta que me hicieron hace un momento. Este es el tabique primum. Observa cómo crece en forma de media luna en dirección de los cojines endocárdicos. Ahora observen nada más las aurículas o la aurícula. Observa cómo hay un primer agujero. Este es el primer agujero. Y sí, observa la relación que tiene con los cojines, pero en sí el agujero está formado básicamente solo del primer tabique. Así está. ¿Ok? Entonces, la característica del primer agujero es que el primer agujero está muy cercano a los cojines, es decir, está muy bajo en el tabique. Y hay un agujero que ya él me preguntaba, el agujero que está hasta arriba, es decir, en el techo de la aurícula, ¿cuál es? ¿Cuál agujero será? Foramen secundum. Foramen secundum. ¿Qué va a pasar con el foramen primum? Desaparece en condiciones normales. ¿Ok? Y tenemos este. Ya que está este agujero, vamos a ver el segundo tabique. El segundo tabique es este. Va hacia abajo y hace otro agujero, que es este. ¿Qué agujero es? Ahí está. El agujero oval o la fosa oval. Muy bien. Y aquí yo les pregunto algo con truco. ¿Ok? ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Del lado izquierdo o derecho viendo? ¿En qué aurícula estamos? Del lado derecho. Del lado derecho. Y es la aurícula derecha. El lado derecho. Perfecto. Así es como quiero que se ubiquen. Estamos del lado derecho. ¿Por qué? Porque este tabique, a pesar de que el doctor lo dibujó de manera un poco transparente, me hace ver que lo que realmente estoy viendo, ¿qué es? Todo esto. El septum secundum. El septum secundum. El septum secundum. Y veo una partecita de ¿qué? El septum primum. El septum primo. Aquí está. A través de la fosa oval. ¿Quedó claro esto? Muy bien. ¿Más dudas? Porque esta fue la tabicación que teníamos que ver el día de hoy. ¿Ok? Aquí está, del tronco y del bulbo. ¿Qué es lo más importante? Que viene de la cresta neural y se empiezan a formar así como escalerita. Segundo, que rotan. ¿Ok?
¿Dónde está? Ah, no lo puso el doctor en esta presentación. Que gire. Muy bien. Lo más difícil de todo esto son las anomalías. ¿Ok? ¿Dónde está? Déjenme dejo de compartir para ver. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué puede haber comunicaciones interauriculares? ¿Cuáles serían las razones de que haya comunicaciones interauriculares? Causas. La primera sería porque no se forma el cojín correctamente o no se forma. ¿Ok? Bueno, tienes razón. Todo lo que me afecta al cojín me va a afectar a esta comunicación interauricular. Es cierto. ¿Ok? Pero hablando específicamente de los tabiques, ¿por qué puede haber comunicación interauricular? Que no se cierre el foramen primum. Porque no se cierra el foramen primum. Esa es quizá una de las más frecuentes. Y la comunicación va a estar en la parte baja del tabique. Muy bien. Esa es una de las más frecuentes. Aquí está. ¿Por qué puede haber comunicaciones interventriculares? Porque no se cierre la porción membranosa del tabique interventricular. Porque no se cierra la porción membranosa o porque hay un agujero en el músculo, también puede ser. Y estos son defectos musculares, defectos membranosos. ¿Ok? Muy bien. Y la sangre pasaría de un lado al otro. Muy bien. Otra razón puede ser que el agujero oval quedó muy grande y al momento de cerrarse el septum primum no logra funcionar bien como una válvula. Un agujero oval muy grande, o sea, el tabique se quedó muy pequeño. ¿Ok? Hay otras anomalías, como aquí se puede ver que no se formaron, no se juntaron los cojines endocárdicos, por lo tanto, si no se juntan los cojines, va a haber un defecto también en la porción membranosa. Todo lo que me afecte los cojines me va a afectar los dos tabiques, como bien lo mencionaron ustedes. Muy bien, y hay un defecto clásico, hablando de la tabicación de la aorta y de la pulmonar, les dije que se tenían que formar una escalerita, unos tabiques y luego girar. ¿Qué pasaría si este tabique se forma más de un lado que del otro? Voy a tener un vaso muy grande y un vaso muy pequeño. ¿Ok? A esto le llamamos división asimétrica. ¿Qué pasaría? Lo más común es que la arteria pulmonar quede muy pequeña, así, que la aorta quede tan grande que reciba sangre de un ventrículo y del otro, es decir, se queda como si estuviera cabalgando. ¿Cuál sería el caballo? Usando esa misma palabra, cabalgando. La porción membranosa del tabique interventricular. La porción muscular sería realmente donde estaría cabalgando. O sea, si usa la palabra cabalgamiento, en realidad es una aorta que está muy amplia y que recibe de los dos lados. Es decir, vean cómo estas flechas de sangre, si fueran pies, esto semeja al caballo, el tabique interventricular. ¿Okay? Por eso le llaman aorta cabalgante, es decir, una aorta que está muy grande, que llega al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Muy bien, esto tiene un nombre. Bueno, tiene estas dos. La sangre para salir de este lado después de nacer necesitaría hacer mucha fuerza para salir por esta manguera tan pequeña, por esta pulmonar. Entonces, este ventrículo después de nacer crece mucho, se hipertrofia porque es músculo, muy bien, y va a haber una comunicación de un lado al otro. Son 4 patologías juntas. ¿Ok? ¿Cómo decimos 4? Tetra. 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 Y tiene un nombre propio. Esta es una tetralogía de quién?
Tetralogía de Corazón. Fallot. Tetralogía de Fallot, constantemente como una pregunta de examen. Pero lo que quiero que entiendan es por qué pasó, cuál fue el origen de todo, cuál fue. Ya se los mencioné. Una división asimétrica. Una división asimétrica del tabique aortopulmonar. Es decir, si lo ponemos, no tengo, aquí está. Aquí se dividieron así. Bueno, imagínate que estos cuadritos se dividieran esto acá, hacia la derecha. ¿Ok? Y hay un vaso muy grande de un lado y un vaso muy pequeño del otro. Esa es la causa de la tetralogía de Fallot. ¿Ok? Acuérdense que esto tiene que rotar, que tiene que girar en espiral. Si no gira, hay otra anomalía. ¿Qué anomalía me causaría si no gira? Transposición de grandes vasos. Transposición de grandes vasos. Vamos a ver si hay un ejemplo aquí de una transposición de grandes vasos. Esta se la tienen que aprender, esta imagen. Y busquen más en su libro porque esta es una pregunta típica de examen. Siempre viene. Y esta es la otra, que es la transposición de grandes vasos. ¿Cómo describen una transposición de grandes vasos? ¿Qué hay? ¿Qué ocurre aquí? La sangre pasa de un vaso a otro. No debería. No, no pasa de un vaso a otro. La sangre, ¿qué vaso es este? Es la aorta ascendente. La aorta. Esta es la aorta. Muy bien. ¿De qué ventrículo sale en este corazón? Del derecho. Derecho. Del derecho. ¿Es esto normal? No, No. No. ¿Este vaso cuál es? La pulmonar. La arteria pulmonar. pulmonar. ¿De qué lado está saliendo? Del ventrículo izquierdo. ¿Es esto normal? No. No. Están invertidos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque no rotaron. Después de formarse el tabique, no se giró. ¿Ok? Entonces, esta es la causa embriológica. Todo tiene un origen embriológico. ¿Ok? Y estas son las anomalías más frecuentes que vemos en esta clase. ¿Ok? Déjenme ver si hay alguna otra que les pueda poner. No, realmente esas son las Doctor, más. ¿podría poner la diapositiva de la tetralogía de Fallot? Tetralogía de Fallot. Claro que sí. Va. Muy bien. Adelante, dime. ¿Los componentes? Nada más que... Sí. Estenosis de la arteria pulmonar. Estenosis significa que el vaso está muy, muy pequeño. Hay un vaso muy, muy grande, ¿ok? Pero no le llaman que este vaso esté grande, realmente le llaman cabalgamiento, que a mí se me hace algo, pues ya muy antiguo llamarlo así, ¿sí? Porque, pues no tiene sentido hablar de un caballo aquí en el corazón, pero bueno, lo que quiere decir es que la aorta está en medio y que el tabique, que toma sangre de un lado y del otro, porque hay una comunicación interventricular y la aorta está en medio de los dos, ¿ok? Entonces, cabalgamiento de la aorta, comunicación interventricular, y esto va a ocurrir después, hipertrofia, es decir, se hace muy grueso este músculo del ventrículo derecho. Esto es postnatal, no ocurre antes de nacer. Muy bien, con el tiempo. Esta imagen se la tienen que grabar idealmente de por vida. Es algo tan común en nuestra población. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tienen que haber cirugías para corregir. ¿Ok? Muy bien, dudas, preguntas. Yo, doctor, Adelante. soy invitado y me acuerdo que en uno de los exámenes venía de que defecto de tabique en forma de queso suizo. ¿Por qué en forma de queso suizo? Defecto del tabique en forma de queso suizo. Sí, Mm, algo así. Era el tabique interventricular, pero venía algo así. Así venía la pregunta en forma de queso suizo. No sé a qué se refiera. Nunca me ha gustado ese tipo de analogías como para un examen. Digo, yo se las digo para la clase, pero no para
como una descripción completa. ¿A qué creo que se refieren? A la porción muscular. Si hay varios agujeritos aquí, supongo que eso se refiere a queso suizo, ese queso que trae muchas burbujas ahí, muchos huecos.